a este escándalo. La autoridad de gobierno, muy escueto, dijo que el Ministerio de Gobierno, a través de la policía, está presta para colaborar en todas las acciones que así se dispongan, y dijo que mientras el caso esté en reserva tampoco podría brindar mayores detalles respecto a esta investigación sobre la suspensión indefinida de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes conocen, justamente se está llevando adelante esta investigación. Nosotros, como Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, en función a las directrices que determina el Ministerio Público, que se están realizando todas las acciones correspondientes. No podemos ingresar en dar más detalles, considerando que la dirección funcional de la investigación recae en el Ministerio Público. Sin embargo, como se lo ha manifestado desde el Ministerio de Justicia, es que se van a brindar todas las condiciones, pero además también que se realice el proceso conforme a la normativa lo establece. Bueno, respecto a las demás órdenes de aprehensión, no podría darles información. Nuevamente, como lo he manifestado, el Ministerio Público es quien tiene la dirección funcional. Entendemos que también hay una directriz de que se declare el caso en reserva. Sin embargo, mayores detalles y mayores actuados es a través de esa instancia a quien se debe informar al pueblo boliviano. Bien, lo que se espera con todas las investigaciones, ¿no? Que sea una investigación objetiva, parcial, en función a lo que establece el procedimiento penal sobre este caso, y en función a esto ya que la justicia determine las posibles o no responsabilidades. La policía boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el Departamento de La Paz, coadyuvando en todas las diligencias actuados, pero además también órdenes que son emitidas por la autoridad competente en este caso. Bueno, y sin duda, en medio de todo este torbellino que no se sabe en qué momento se detendrá, hay quienes comienzan a hablar acerca de los principales sindicados en este momento. Uno de ellos es un dirigente evista muy polémico en Santa Cruz, Reinaldo Ezequiel, quien ha demandado a la justicia que el exministro César Siles esté guardado en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro frente a lo que califica como evidencias al referirse al audio en el que presuntamente manipulaba el fallo judicial del ahora ex juez Fernando Lea Plaza. Señor ministro de Gobierno, haga su pega, trabaje, nosotros los bolivianos le pagamos para que haga la tarea. Por lo tanto, póngale el chalequito y preséntela ante los medios de comunicación, y que el pueblo boliviano conozca al delincuente de la justicia, al que presiona y chantajea y al que soborna a la justicia. Todo boliviano sabemos que al quien lo puso a este ministro como ministro fue pues el señor presidente, ¿no? Fue el señor Lucho Arce. Por lo tanto, sabemos que lo están guardando, lo sabemos que lo están protegiendo. Volvemos a decir, si en 24 horas a este señor no lo mandan a Chonchocoro, quiere decir que el gobierno del señor Lucho Arce lo está protegiendo, ¿no? Y como algunas autoridades judiciales también, estamos hablando de altas autoridades del órgano judicial, del Tribunal Constitucional, estas personas también tienen que ser investigadas. Volvemos a decir, si este señor no lo meten preso en menos de 24 horas, es que está siendo protegido por el gobierno del señor Lucho Arce. Todos los dardos parecen ahora apuntar en torno a las críticas al exministro de Justicia, César Siles. De Santa Cruz nos vamos a la ciudad de La Paz, sede del Legislativo, donde el diputado opositor Alberto Beto Astorga dijo que espera que el exministro se pudra en la cárcel por presunta injerencia en decisiones del órgano judicial. Bueno, tiene que pudrirse en la cárcel. Acá cualquier acto de corrupción, cualquier acto de injerencia que se realice hacia el Poder Judicial, sin duda pues tiene que recibir lo necesario para sentar un precedente en el país. Esta persona tiene que ser encarcelada inmediatamente, no tiene que salir, acá no tiene que haber eso de detención domiciliaria, tiene que ser enviado inmediatamente a Chonchocoro. Tenemos que sentar precedente en nuestro país, basta de corrupción, basta de injerencia por parte del gobierno hacia el Poder Judicial, y de una vez por todas pues se tiene que pudrir en la cárcel este exministro, y sin duda tiene que haber una investigación. Yo estoy seguro que no ha actuado solo, él ha debido consultar con otros ministros, ha debido consultar incluso con el mismo presidente para realizar todo esto. Esperemos que la investigación llegue hasta más allá, y que sin duda pues esta persona hay que sentar el precedente y tiene que ser enviada a Chonchocoro. Y vuelvo a repetir, los corruptos, los que realizan injerencias, los que reciben plata por debajo, tienen que pudrirse en la cárcel. Sin duda alguna, el exministro
de Justicia, César Siles, es uno de los últimos aprehendidos, pero sobre quien están recayendo ahora todas las críticas y los pedidos para que sea procesado y responda por esta presunta manipulación. El senador del ala androniquista, Félix Aspi, ha dicho que si las pruebas son contundentes, César Siles debe asumir enteramente la responsabilidad de sus actos. Además, ha dicho que van a solicitar un peritaje especial del audio que lo involucra. Puede ser sí, puede ser no, porque no sé qué medios ahora están considerados como pruebas contundentes o indicios de prueba, porque en mis tiempos de ejercicio de profesión, las fotografías todavía no había este tipo de hechos y por lo tanto simplemente eran indicios, no pruebas contundentes, porque ahora con el avance de tanta tecnología puedes copiar la voz de cualquier persona, pero a pesar que su abogado defensor dijo que no había pedido, que no era legal grabación, eso da a entender que sí podía haber sido esas conversaciones reales, ¿no? Entonces, eso dirá un peritaje especial para poder decir, he escuchado decir que está cortado la conversación y eso manejarán los expertos en esto de tecnologías y veremos si es contundente, pues tiene que caer el peso, si realmente no es cierto, que se comprueba y también se liberará de las acusaciones que le hace al ministro y a otras personas, ¿no? Eso corresponde a la institución correspondiente de validar o invalidar esas pruebas, ¿no? Porque yo de aquí no puedo conjeturar, no puedo decir que si es real o no real, nos dirán los técnicos especialistas en esto y para decir que ha sido realmente la conversación de esa forma o de otra manera, ¿no? El diputado opositor Alejandro Reyes ha ido mucho más allá y ha pedido a la Fiscalía que amplíe la investigación contra todo el gabinete de ministros e incluso contra el mismísimo presidente Luis Arce. Una aprehensión tardía, una aprehensión que claramente ha sido cuestionada por todos en este país y que realmente tiene que develar hasta dónde están los nexos, prácticamente la colusión, el consorcio que dicen desde el Estado. Es decir, él es parte del gabinete, fue parte del gabinete de confianza de Luis Arce Catacora. Por lo tanto, estoy convencido de que Luis Arce Catacora es el autor intelectual de lo que estaba operando Brasil. Por supuesto, tiene que ampliarse al gabinete y tiene que ampliarse al presidente, porque el presidente es quien lo puso ahí, quien le dio la confianza y quien seguramente lo impulsaba a cometer posibles hechos ilícitos. Si podemos ir en vivo con la unidad móvil, se confirma que oficialmente el ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Iván Córdoba, ha quedado en calidad de aprehendido. Si me acompaña el generador de caracteres, por favor. Iván Córdoba está oficialmente aprehendido. Tenemos la imagen, don Ramoncito, de más temprano cuando Córdoba decía que se presentaba libremente y que no era necesario ningún abuso, decía él, al presentar su baja médica de la Caja Nacional y decir que una vez vencida recién se ha podido presentar para colaborar en esta investigación. De acuerdo a los antecedentes, hasta el momento serían 6 los investigados, 6. Todos han quedado en calidad de aprehendidos cuando se han presentado a declarar y el turno del último ha sido justamente quien hasta hace algunas horas fue el número 1 de la justicia en el Departamento de La Paz. En cualquier momento se espera el traslado desde dependencias de la Fiscalía a celdas policiales donde Iván Córdoba tendrá que esperar seguramente su turno. César Siles aún no ha sido cautelado, no se sabe si será cautelado junto a Iván Córdoba o irán por cuerdas separadas en 2 audiencias diferentes, no se sabe. Es muy difícil en estos momentos tener información debido a que el caso ha sido declarado en reserva desde el martes pasado y la información que se tiene va cayendo como cuentagotas. Sin embargo, repetimos, esta es la información del momento. Iván Córdoba está aprehendido y será trasladado de la Fiscalía, donde se presentó a declarar libremente, dijo él,
a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La diputada opositora María René Álvarez ha pedido investigar lo que ella califica como un cartel judicial, al referirse a toda esta telaraña que se habría tejido en torno a la presunta manipulación de un fallo que suspendía indefinidamente a una magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia. Procedimiento que debe seguir su curso, por supuesto que hay que hacer una investigación exhaustiva sobre todo esto que se denomina prácticamente un despropósito en el área judicial. Nosotros lo hemos denominado un cártel judicial porque lamentablemente sabemos cómo ha venido contaminada la justicia. Nosotros pedimos evidentemente que haya visto una pronta acción en relación a este caso. Sin embargo, las investigaciones no pueden quedar sueltas y cada uno de los responsables y las personas que se han visto involucrados en este audio denominado consorcio, pues tienen que dar la cara, tienen que dar las declaraciones y lo que corresponde en pena, por supuesto, si es que hayan sido protagonistas de algún acto delictivo. Ellos se han prestado para hacer una persecución actual en la línea del actual gobierno. Entonces esto se tiene que hacer y se tiene que desconfigurar en todo caso esta mafia o esta red y llegar hasta la última persona que la conforma. Hablamos ahora de noticias internacionales que ubican a Bolivia como el más corrupto de América Latina. Un informe que sin duda deja mucho que desear en cuanto a la transparencia en la función pública. Este es el informe que fue publicado por Infobae hace algunas horas atrás, en el cual Bolivia es campeón, pero campeón de la corrupción. Bolivia ha sido calificado como el país más corrupto de Sudamérica y el segundo más corrupto del mundo, miren ustedes. Según el último índice de Estado de Derecho publicado por el World Justice Project, con datos correspondientes al 2024, el informe citado por Infobae evalúa a 142 países y jurisdicciones en 8 dimensiones. La clave del Estado de Derecho, entre ellas la ausencia de corrupción, que evalúa que los funcionarios de gobierno no utilicen el cargo para fines privados, mientras los funcionarios del órgano judicial evitan, entre comillas, el uso indebido del cargo para beneficio personal. Asimismo, ese rubro toma en cuenta que los integrantes de la policía y el ejército no aprovechen su posición para obtener ventajas privadas, a la vez que los funcionarios del órgano legislativo no se beneficien, asimismo con sus cargos. En el indicador de ausencia de corrupción, Bolivia se ubicó en el puesto 141, solo por encima de República Democrática del Congo. El país sudamericano obtuvo apenas 0,23 puntos, una caída de 4 posiciones respecto al informe anterior, lo que confirma un deterioro continuo en esta materia, dice el informe internacional, que, insistimos, ubica a Bolivia como el campeón en corrupción en esta parte del hemisferio sur. Sobre este tema, el vocero de la Alianza Unidad que postula Samuel Doria Medina a la presidencia, el abogado Gary Prado, ha dicho que estos índices que ubican a Bolivia como la más corrupta de Sudamérica, lo único que hace es generar un clima menos propicio para las inversiones extranjeras. Y no solo para los extranjeros, sino también para los empresarios nacionales que se ven afectados por estos índices de corrupción. Esos son los resultados de estos 20 años de masismo que han destruido la institucionalidad en Bolivia y han permitido que la impunidad campee en el país en casos emblemáticos de corrupción. Nos podríamos cansar de nombrarlos desde la época de Evo Morales, las barcazas chinas, el fondo indígena, los 40 camiones o 33 camiones, o sea, todo aquello repercute en la imagen de un país y cuando la imagen se daña, recuperar eso es lo más difícil. En términos de atracción de capitales para invertir, por ejemplo, es muy dañino, porque ninguna persona que en su sano juicio va a traer su dinero, a arriesgarlo en un negocio en Bolivia, si la corrupción campea. Y hay posibilidades de perder ese negocio precisamente en manos de los corruptos.
Entonces, esa es una de las dificultades más grandes. Y lo otro, que el empresario boliviano que quiere salir con productos, que quiere salir, la gente cuestiona la calidad, las certificaciones del producto, porque si no, en Bolivia todo es corrupto, estas certificaciones pueden ser obtenidas de manera ilegal. Entonces, el candidato a la presidencia y senador por Tarija, Rodrigo Paz, también se ha referido a este índice que ubica a Bolivia como el más corrupto de Sudamérica y ha dicho que este índice y los resultados de este estudio no son otra cosa que el resultado de los 20 años de administración del movimiento al socialismo. Ha dicho que todos los que votaron por esta opción deben analizar si lo volverán a hacer en las próximas elecciones. Confirmación de lo que ya sabemos, si bien antes había corrupción, porque no podemos negar corrupción en la justicia, corrupción en los sistemas de manejo del Estado, la institucionalidad, la corrupción en el incumplimiento de las normas, hoy día esto se ha multiplicado por 1000. Antes había, pero se supone que el masismo era la solución y llevan 20 años de profundizar la corrupción, el desfalco, el robo desde el Estado y desde el masismo a todo el país. Por eso creo que la inmensa mayoría que ha podido votar más en el pasado tampoco se va a ir al otro extremo de aquellos que solo buscan confrontación, y ahí estamos junto al capitán Lara para ofrecer un espacio de concertación. Conocemos este monstruo, conocemos por dónde roban, conocemos por dónde aprietan. Creo que lo importante de esto es entender de que hay que cambiar las instituciones, hay que cambiar la economía, hay que cambiar este Estado. Y no lo vamos a hacer ni con Andrónico, ni con Arces, ni con Evos. Nos vamos en vivo. El abogado del exministro de Justicia, César Siles, se dirige al país para hablar de su situación jurídica. Ese audio, esa conversación no existe. El 16 de junio, el doctor Lea Plaza ha ofrecido con memorial el 16 de junio de este año, y el decreto del fiscal señala claramente que no se adjunta el soporte, solamente se tienen fotos de unas conversaciones, se tienen 2 CDs, pero no le exigen y le dicen no existe el soporte, por lo tanto no se puede hacer ninguna pericia, no han presentado, si quisieran presentar ese soporte por el cual se ha grabado, ya es tarde, y es una prueba contaminada, consiguientemente, acá se tiene que respetar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que cuando una prueba es pinchada, grabada y no se presenta el soporte de forma oportuna en el momento preciso, este proceso se derrumba. ¿No se presentó entonces el audio, doctor? Esto ya sería, bueno, no tendría validez. No se presentó el soporte. Eso es lo importante. En cualquier país, el medio criminalístico para decir esto ha declarado y yo le he pinchado esta llamada y debo presentar, pues, ¿por qué medio le he grabado? ¿Cuál es el soporte? ¿Qué soporte se va a periciar? ¿Y qué perito va a hacer una pericia cuando no existe el soporte y además vulnera los derechos humanos y los derechos constitucionales? Ya no tendría validez entonces, doctor, ya no tendría validez la prueba. Lo que corresponde ahora es tal vez la Fiscalía busca otros medios periféricos, tal vez confirmar, vamos a continuar y vamos a respetar el trabajo de la Fiscalía que va a continuar realizando. Tengo entendido que esto se complica un poco por la presencia de otros coimputados, pero con referencia al doctor Siles ya tenemos una idea clara de lo que ha sucedido y vamos a esperar las otras declaraciones. Sin embargo, vamos a someternos también a lo que el fiscal diga con referencia a una imputación y ir a considerar las medidas cautelares. ¿Qué ha aportado en su declaración el exministro, doctor? No, él ha aportado, ha contestado, ha dicho, si no hay soporte, ¿qué voy a declarar? Además, el aporte que él ha dado es su verdad, de decir que jamás habló con el fiscal general, jamás conversó con el fiscal departamental, dio fechas precisas. Claro que dijo, pero lo tiene que reiterar, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes que ante una insuficiencia de elementos probatorios, ¿qué suficiencia probatoria le pueden exigir a él? Nada, proporcionalidad, ¿no es cierto? Aquí el que tiene la carga de la prueba es el que acusa, el que denuncia.
Y lamentablemente uno de los imputados se está volviendo más que el Ministerio Público, está denunciando. Entonces, y le exigen prueba, no hay la prueba. Doctor, ¿va a ir a audiencia cautelar en la imputación? ¿En cuánto tiempo ya debería determinar la imputación la Fiscalía? No, la imputación la están trabajando seguramente. Hay que ver si la Fiscalía va a imputar, va a aplicar riesgos procesales. Seguramente durante el transcurso de esta tarde van a hacer conocer primero al juez cautelar, nos van a notificar y vamos a estar presentes en la audiencia. Claro, tiene 24 horas. Se cumple a las 4. Luego pasan el requerimiento conclusivo de esta fase preliminar al juez cautelar, y el juez cautelar tiene 24 horas también para señalar audiencia de medidas cautelares. Doctor, ¿podemos reiterar entonces, no se ha presentado el audio que involucra presuntamente a su defendido? No hay el soporte, que es lo importante. No hay el soporte. Si nosotros decimos, esto ha hablado muy bien, lo publico en las redes, y uno le dice, ¿y en qué ha grabado usted? A ver, presénteme el medio, el equipo para ver la autenticidad. No, lo voy a presentar después, en cualquier momento. ¿Es serio eso? Doctor, ¿va a presentar alguna acción de libertad en las siguientes horas para, de alguna manera, precautelar? Hay que agotar la subsidiariedad. Una vez agotada la subsidiariedad, ¿qué significa? Que le tomen la declaración, que haya resolución de imputación. Esperemos qué dice el fiscal asignado al caso sobre su detención. Si va a pedir por 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, ¿qué va a pedir? Y ahí vamos a ir a pelear a la audiencia de medidas cautelares, y el que va a determinar la situación jurídica del doctor Siles es la juez cautelar. ¿Qué van a pedir en la audiencia, doctor? Como pediría cualquier abogado, viendo la falta de evidencias materiales, yo voy a pedir su libertad pura y simple y que se defienda en ese sentido. Pero la regla es la detención, la excepción, ¿cuál es? La libertad es la regla, la excepción, la detención. Doctor, ¿cómo está de salud? Ayer un poco cabizbajo al doctor Siles. Claro, lo que pasa es que hace 3 meses lo han operado al doctor. Entonces él está con medicamentos, y como cualquier persona, ¿no? Tiene un bajón psicológico, su enfermedad está con medicamentos, le está afectando esto, ¿no? De no dormir y estar preocupado por su mamá además. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gridvia, muchas gracias. Está usted todavía al aire. Era el abogado defensor del exministro de Justicia, César Siles. Y llama la atención la insistencia con la que el abogado defensor dice que el audio, que sería la principal evidencia, por así decirlo, de una implicancia en torno a la suspensión indefinida de la magistrada Fanny Cuakira, no tenía un soporte, dice, no fue adquirido de forma legal ni lícita, por lo tanto no lo presentaron. Y en teoría esta era la prueba más contundente, por así decirlo, pero efectivamente en materia judicial, para que se presente una prueba, tiene que ser una prueba lícita, y quien no presente tendría que tener una orden judicial para pinchar un teléfono y darle la legalidad que requiere. Aparentemente, obviamente, este trámite no estaba y no se ha presentado este audio por falta de soporte, dijo más de 2 o 3 veces el abogado de César Siles. En las palabras del abogado del exministro César Siles, él manifestaba que la exautoridad nunca había hablado o había tenido contacto con el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. Él negaba estas acusaciones también en contra de la exautoridad. Gridvia, era una información que se estaba esperando. Decía el abogado que no sabe si será imputado o será cautelado, pero aparentemente, y según el curso que está siguiendo la investigación, esto podría darse. Esperamos el traslado de justamente otro de los procesados. Era en realidad la información que se estaba esperando, pero bueno, en cualquier momento volvemos con usted, Gridvia. Muchas gracias por el informe. Nos vamos en vivo con otra de nuestras unidades móviles en la sede de gobierno. La ministra de Justicia y Transparencia habla sobre el informe que ubica a Bolivia como el país más corrupto de Sudamérica. Nos parece un público absolutamente importante. Hemos trabajado también con las diferentes autoridades de los diferentes municipios, inclusive haciendo capacitaciones en temas que tienen que ver con temas administrativos. En ese sentido, negamos enfáticamente nosotros que este informe refleje la realidad de todas las acciones y políticas que tenemos en materia de lucha contra la corrupción. Se han aplicado distintas normas, tenemos ahí, por ejemplo,
la ley 1390, que ha gestionado algunos ajustes a la ley 004 y que hoy se permite y que hoy se considera más bien una herramienta absolutamente efectiva para la lucha contra la corrupción. En ese sentido, queremos señalar que tenemos un compromiso, pero además un mandato de no permitir la corrupción en el Estado. En ese sentido, lo que nosotros siempre vamos a hacer es generar la legalidad respectiva en todos los procesos que estén a cargo del viceministerio. Y por supuesto, es importante señalar también que dentro de esta materia no solamente se han logrado resultados como sentencias, sino también que se ha logrado generar investigaciones administrativas. Por ejemplo, el 2024 tenemos 429 casos que han sido además distribuidos para que sobre ellos se puedan hacer auditorías, se puedan iniciar procesos sumarios, lo que demuestra que tenemos la intención, no solamente la intención, sino el absoluto compromiso de que todos estos temas que vienen a conocimiento del viceministerio se resuelvan en el marco de la ley. Muchas gracias. Ministra, si me permite, por favor, acá Dona Manuel Popular de Bolivia, ¿nos puede precisar si van a tomar o amerita alguna acción, digamos, a nivel internacional con esta ONG que de alguna manera está poniendo en duda la imagen de Bolivia? Y segundo, ¿cuántas sentencias por corrupción, no procesos, sentencias tenemos por favor? Bueno, es importante decirles que no es la primera vez que lamentamos que instituciones como algunas ONGs que ven el tema de lucha contra la corrupción, ahí tenemos Transparencia Internacional, por ejemplo, son instituciones que nunca han tenido una metodología que haya permitido medir efectivamente el estado de los países. Por ejemplo, en algún momento se conoció que el informe de Transparencia Internacional, por ejemplo, consideraba como un hecho de corrupción el pasarte una luz roja. Y eso es una infracción, no es un hecho de corrupción y no es un delito de corrupción. En ese sentido, como país, tenemos que ser absolutamente responsables de reconocer aquellos informes que puedan darnos una recomendación, pero que tengan una metodología objetiva, que se haya hecho un trabajo que además parta también de la base de la información que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Cuando hacen un informe al país o cuando hacen una evaluación al país, tienen que conocer la información oficial que se produce también dentro del país. Es muy difícil seguramente hacer un examen o hacer un informe sentado en un escritorio fuera del país si no conocemos la realidad de lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, nosotros como ministerio no aceptamos aquellos informes que vienen, que además son unilaterales, que nunca requieren la participación nuestra como Estado, sobre temas que, por supuesto, pretenden generar una mala percepción dentro de la sociedad. Vuelvo a repetir, nosotros habiendo sido evaluados por la OCDE, que es una institución responsable, pero este 21 de junio, el exministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic saldría de una cárcel en el estado de Florida, en la ciudad de Miami, y lo que no se sabe exactamente es qué es lo que va a pasar con él. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha informado al país que la Procuraduría General de la Nación ya habría avanzado en cuanto a la realización de trámites para que el exministro sea inmediatamente deportado a Bolivia, donde deberá responder por cargos de corrupción. Ya la Procuraduría ha estado manifestando cuáles son todas las resoluciones y las solicitudes que han presentado al gobierno norteamericano para que el señor Arturo Murillo retorne a nuestro país y responda ante la justicia por los delitos que está siendo acusado. Se tienen avances satisfactorios, sin embargo es importante que a través de esta instancia se puedan atender todas estas consultas precisando, pero también informando sobre los actuados que se han realizado. Como gobierno nacional, la instrucción que se ha emitido justamente es que a través de las instancias correspondientes se hagan, no se escatimen los esfuerzos y sea posible lo que es la deportación de Arturo Murillo hacia Bolivia. Hay buenos avances, hay avances positivos, sin embargo, es importante nuevamente manifestar que la instancia que está llevando adelante esto es la Procuraduría General del Estado. Aunque el informe oficial del gobierno señala que ya habrían trámites avanzados para lograr la deportación de Arturo Murillo, la oposición política dice tener sus dudas respecto a las acciones que se han llevado adelante. El diputado opositor Alejandro Reyes acusa a la Cancillería de estar durmiéndose en sus laureles en vez de estar viabilizando los trámites para traer de vuelta a Bolivia al exministro de Gobierno. Ser inmediatamente extraditado. Habrá que ver si la Cancillería está trabajando en traer a el señor Murillo,
Claramente acá lo que menos tenemos es una canciller que trabaje y por eso seguramente vamos a ver si tienen o no la voluntad política, porque también le sirve mucho de discurso afuera una persona como Murillo antes que traerlo aquí adentro, donde saben que podría cantar muchas cosas, empezando por Evo Morales y todo su gobierno, que un ex ministro de gobierno debe tener muchos indicios de lo que ha pasado en ese entonces. Inmediatamente, incluso eso se hace antes de que salga libre, porque tiene que haber ya una acción de justicia internacional, un requerimiento de un país antes de que se ejecute esta libertad del señor Arturo Murillo. Por lo tanto, acá yo estoy convencido de que están durmiéndose en sus laureles nuevamente en la Cancillería, nuevamente en este país, porque lo que les importa es tener discurso político más que hacer justicia de verdad. Seguimos hablando sobre la suerte del exministro de Gobierno Arturo Murillo. Son muchas las hipótesis respecto a cuál podría ser su situación después de dejar la cárcel de Miami este sábado. El vocero de la Alianza Unidad que postula a Samuel Doria Medina, el abogado Gary Prado, ha dicho que lo que corresponde es que Estados Unidos deporte a Arturo Murillo sin tener siquiera un requerimiento de extradición en virtud de que ya cumplió una condena en ese país. Gary Prado además ha dicho que Arturo Murillo debería ser procesado bajo un juicio de responsabilidades. Arturo Murillo va a cumplir una condena y lo que ha ocurrido en otros casos es que el país, en este caso Estados Unidos, directamente los deporta, no espera un requerimiento de extradición que podría formularse mediante la Corte Suprema de Justicia a su par norteamericano. Entonces es posible que sea deportado y llegue al territorio nacional y aquí aprehendido por la policía para responder por varios procesos que tiene. Hay algunos en los que ya tiene condena, por lo tanto tendría que ir directamente al penal donde se haya designado que cumpla esa condena. Y hay otros en los que se lo va a juzgar y ahí hay una discusión porque dado que está junto con la expresidente Áñez acusado, lo correcto sería que sean procesados por juicio de responsabilidades ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero hay quienes insisten en que sean juzgados por jueces ordinarios, lo cual no es correcto. Hay más, el senador del Movimiento al Socialismo, William Torres, ha dicho que esperan que Arturo Murillo retorne al país para poder rendir cuentas a la justicia por escándalos de corrupción. Pero ha dicho más porque el senador considera que cuando esté en Bolivia, las declaraciones que realice podrían alcanzar incluso a quienes acompañaron a Yanine Áñez en la toma de decisiones, haciendo referencia, dice el senador, a Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga e incluso Manfred Reyes Villa. Y entiendo también que quienes son condenados por delitos, como en este caso Arturo Murillo, son expulsados de Estados Unidos. Esta expulsión tiene que significar la entrega al territorio, al Estado boliviano, de uno de los criminales más grandes que ha tenido en este último tiempo la política boliviana, quien debe responder por aquellos 37 asesinados tanto en Sencata como en Sacaba. De modo tal que los bolivianos esperamos que sea acá donde sea condenado, pero no a 6 meses, ni 8 meses, ni un año, sino a 30 años de cárcel como corresponde. Seguramente la llegada de Arturo Murillo también aperturará un proceso, o el proceso que ya se tiene instaurado en su contra, y que además debe alcanzar a todos estos partícipes. También estuvo ahí Doria Medina, Manfred Reyes Villa, y que fueron además beneficiados, como el caso de Manfred Reyes Villa, con muchos temas. En fin, creo que a la llegada de Murillo aperturará un nuevo proceso y una nueva etapa, será un punto de inflexión entre el pasado y lo que viene en adelante. La ministra de Justicia, hace instantes nada más, también fue consultada sobre la salida de Arturo Murillo de la cárcel este sábado.
La autoridad gubernamental ha dicho que están haciendo todos los esfuerzos para que el exministro de Bolivia retorne lo antes posible al país a rendir cuentas a la justicia. A Murillo es importante señalar que nosotros como Estado hemos venido realizando las acciones necesarias para que el señor Arturo Murillo pueda estar en Bolivia a cumplir con los procesos que tiene. Por supuesto, en el marco de nuestra responsabilidad hemos estado haciendo los trámites respectivos en dos áreas. Una que tiene que ver con el tema de la extradición y otra que tiene que ver en la vía administrativa con el tema de la deportación. Estamos a la espera haciendo esta respuesta, una atribución privativa del gobierno de Estados Unidos que nos pueda informar la decisión. Sin embargo, es importante mencionar que como Estado hemos cumplido con la remisión de toda la información que ha sido necesaria para que se pueda lograr que el señor Murillo esté en territorio nacional y por supuesto se haga responsable de todos los procesos que se le siguen. Ministra, una consulta. El caso Consorcio no es una muestra evidente. Claramente este sábado se sabrá si los trámites rindieron sus frutos o si todavía hay que esperar por algún tiempo. Cambiamos de tema y nos referimos ahora a los pacientes portadores del VIH que han advertido que sus vidas corren peligro. Tradicionalmente se les entregaba un kit de medicamentos para que sean suministrados por 3 meses. Sin embargo, grande ha sido la sorpresa de estos pacientes cuando en la última entrega solo se les ha dado los fármacos por 1 mes. Más de 48,000 personas que vivimos con VIH nos sentimos, estamos bastante preocupados en una situación de emergencia, en alerta, porque de acuerdo a esta crisis que estamos viviendo a nivel nacional, crisis social, crisis política, crisis económica, realmente no entenderán las autoridades nuestra susceptibilidad. Anteriormente se nos facilitaba para 3 meses los medicamentos, 3 frascos. El hecho de que nos den ahora y nos hayan solamente nos dan para un solo mes, dentro de esas familias no solamente son adultos como yo, sino están niños, niñas, están adolescentes, menores de edad, adultos mayores, ¿no? Entonces sí estamos preocupados. Hablamos ahora acerca de pugnas en el Consejo Municipal de Santa Cruz. Pugnas que pasaron de gritos, empujones y otros ya a esferas judiciales. La policía notificó la mañana de este viernes a 10 concejales para que declaren en calidad de testigos en un proceso penal aperturado por la expresidenta del Consejo, Silvana Mucárcel, disidente de UCS, en contra de su colega, concejal de UCS, Gabriela Garzón. ¿Son citados oficiales? ¿Para cuándo es la citación? Para el día de mañana. ¿Tienen que presentarse? ¿A dónde tienen que presentarse? A la FELCB Central. ¿Qué tipo de citación se le está dejando? Testigos. Estamos en pleno proceso de investigación dentro del presente caso que se está investigando. ¿Sobre qué caso? Acoso político. ¿A quiénes se han entregado? Por eso, como la digo, son diferentes investigadores que se tienen, ciudadanos que se les ha entregado. Notificación que me hacen una citación para declarar como testigo en el caso de la concejal Silvana Mucárcel de acoso político contra las mujeres. Es el día de mañana, me voy a hacer presente, voy a decir toda la verdad de lo sucedido que ha pasado, ¿no? en la fecha correspondiente. Y bueno, pues vamos a hacernos presentes. Bueno, en estos momentos está la Fiscalía, el Ministerio Público investigando. Esperemos que el Ministerio Público esté haciendo su trabajo y dé con los responsables de estas agresiones que hubo contra la concejal Silvana y también contra los concejales y mi persona también, ¿no? Entonces ahí vamos a ver de que se haga justicia y obviamente pues se dé con los responsables. Hablamos ahora de un encuentro que sostuvo el fiscal general de la Nación con representantes de sectores productivos en el departamento de Santa Cruz. Como pocas veces, Mariaca visitó al presidente de la CAO, presidente de FEGASA Cruz y de muchas otras instituciones que representan a la cadena productiva. En la oportunidad se demandó la creación de fiscales especializados para combatir problemas y males añejos que complican a la producción de alimentos, entre ellos el avasallamiento, el abigeato
y otros temas que aún continúan pendientes. Para ver algunos temas dentro del sector agropecuario que estamos viviendo, que estamos pasando, en el cual siempre hay seguridad jurídica en nuestras tierras, en los avasallamientos, en el tema de los abigeatos, que tenemos tantos problemas en los ganaderos, como tanto cruceños como venianos. Venimos con una agenda histórica dentro de lo que es el sector productivo, sobre todo el tema de seguridad jurídica. Seguridad jurídica es el bastión que hoy tenemos que revertir. Seguimos seguimos recibiendo avasallamientos. Casi todos los meses tenemos avasallamientos nuevos. Hay un equipo de trabajo que tiene la CAO. Tenemos socios también que han sido avasallados, que usted va a escuchar algunos ahora. Hay que tener un segundo encuentro en el que todas estas instituciones luchen contra estas dos irregularidades que nos aquejan, como es el abigeato y como es el avasallamiento. Para mí, el pedido es concreto de que nosotros podamos tener personas especializadas en estos delitos, tanto en la parte de los jueces como en la parte de fiscal que le corresponde a ustedes, y que podamos tener una coordinación institucional. De ninguna manera nos atrevemos a decir que queremos una balanza inclinada, sino queremos la realidad, que es justicia para aquellos que cometen esos delitos. Entonces la afectación ya no es solamente como delito, sino también como productivo. Son los tres delitos que podemos poner en la mesa y que creeríamos que con fiscales especializados y con un trabajo coordinado pudiéramos avanzar mejor, fiscal. Que tal vez en algunos casos, especialmente predios que tenemos cerca de áreas urbanas, usted lo que está en la denuncia, en asignación al fiscal, el fiscal que tenga tiempo de admitirla o no, y es urbanización y lotes de venta. En 2 semanas, predios productivos nos han convertido en urbanizaciones. Ya está la gente comprando lotes, o sea, no solamente ya hay un daño a ese propietario, hay una cadena de estafa. Una reunión a puertas cerradas que fue transmitida por la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el fiscal general dijo que se comprometía a actuar contra estas bandas delincuenciales. Ha dicho que el compromiso que asumía no eran solo promesas, sino que se verían plasmadas en acciones en el transcurso de las próximas semanas. Seguridad de que mi persona va a hablar con el comandante departamental a través del fiscal departamental, el doctor Ceballos, que hoy día me acompaña, o el comandante general de la policía, porque este es un trabajo no solo del Ministerio Público. El tema preventivo, el resguardo de la seguridad de nuestro país, de los bolivianos, es por parte de la policía. Entonces, si vamos de la mano con la policía para realizar los desapoderamientos cuando hay una orden judicial, para detener a estas personas en flagrancia, lo vamos a hacer con la policía. Otro también se ha escuchado los procesos penales que tienen. Nosotros queremos y hacemos público que se pueda hacer llegar a la Fiscalía General de manera ordenada cuáles son todos los procesos, sin adelantar criterio a mi persona, sin decir va a ser este resultado o no, simplemente como lo decía Walter, queremos que se investigue. Yo le pido, presidente, de que se pueda hacer llegar a través de una nota con todos los procesos penales que hay dentro del departamento.